Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, claro, aquí donde la estación ferrocarril. Vamos a comenzar con nuestro recorrido de la línea férrea Caldera a Copiapó, la primera línea férrea de Chile. Como sabemos, no la primera de Sudamérica, hay una pequeña discusión, pero no importa, en realidad es la primera de Chile y una gran obra maestra de 1851, abrió completamente 1852 y hoy día vamos a recorrer esta línea, ¿no? Y hoy día también vamos a entender por qué patrimonio es una cosa importante. Vamos a revisar los primeros 80,7 kilómetros construidos en 1850 y 1851. Como se puede imaginar, existe una gran cantidad de antecedentes, informes, ilustraciones, textos y mapas. La línea férrea de Caldera a Copiapó, posteriormente extendida hacia San Antonio, Puquios y Juan Godoy en Chañarcillo, fue una de las obras más emblemáticas durante el auge de la plata hacia 1850. Sin embargo, es fundamental comprender que este proyecto era clave para mantener la minería en Atacama competitiva y eficiente. Solo un sistema de transporte robusto podía responder adecuadamente a las necesidades de la época y en aquellos años la única tecnología capaz de cumplir ese rol era el ferrocarril. Hoy día vamos a ver un poquito la línea férrea entre Caldera y Copiapó en forma más detallada, una línea bien importante, la primera línea férrea en Chile, la tercera en Sudamérica, pero no obstante una gran obra para la industria de plata, de Chañarcillo y de Tres Puntas. Vamos a recorrer esta línea, restos en realidad que se ve nomás, ¿no? Vamos a visitar algunas estaciones, algunos trayectos. Nuestra primera parada en kilómetro 1,09, el ramal a la fundición Caldera. Bien, aquí estoy en la plena línea férrea hacia la fundición. El trayecto súper bonito se ve. Aquí llegó el ferrocarril, claro, de las minas, aquí del sector principalmente, ¿no? De Algarrobo, ¿no? La segunda parada en kilómetro 3,32, la salida de Caldera y un poco más adelante la bifurcación al muelle de la mina Cerro Imán. Ese ramal se agregó en los años 1955 para complementar el trayecto mina Cerro Imán hacia el puerto de la mina Cerro Imán. Aquí estamos en la salida del tren de Caldera. Interesante es, todos los viajeros lo describen como sube ahí de Caldera hacia el desierto. Ahí tenemos justamente el sector donde pasó eso. Aquí todavía la línea está por lo menos reconocible, visible, y ahí va a continuar a Carpa 1, Alto de Freire, Carpa 2, Monte Amargo y finalmente a Copiapó. Tercera parada, ya en la planicie litoral, kilómetro 11,3, en 106 metros de altitud. Ahora sí estamos un poco avanzando
hacia dirección Copiapó. Ahora estamos ya entre Carpa 1 y Alto de Freile, aquí justamente donde en la antigua línea férrea se ve algo, está el terraplén, pero nada más, solamente el terraplén, como se ve acá. La cuarta parada, en kilómetro 15,726, la ex estación Alto de Freile, en 129 metros de altitud. Y aquí en kilómetro 16 encontramos la ex estación Alto de Freile. Una estación obviamente de operación, no había mucho, si uno ve acá, no hay mucho de viviendas acá, ¿no? Era simplemente para una estación técnica y claro, esta estación, como se ve acá, tiene un triángulo de vías, no una estación netamente poblada, ni antiguamente ni hoy, pero ahí estoy en la cabeza, digamos, el triángulo de vías, ¿no? Se nota bastante bien, hasta se nota eso por Google Earth, ¿no? Alto de Freire era una estación de carácter estrictamente técnico-operativo, ubicada en kilómetro 15,726 a 129 metros de altitud. Hoy solo un triángulo de vías queda como testimonio de su existencia. El sitio no cuenta con acceso vial ni siquiera por camino de tierra. El triángulo abarca aproximadamente 220 por 220 metros y presenta un desnivel considerable respecto a la vía principal, lo que indica que este último fue renovada en varias ocasiones, mientras que el triángulo lleva décadas fuera de servicio. Según el informe de operaciones de 1881, la estación Alto de Freile contaba un poco más de 1000 metros de desvíos y ramales. La quinta parada, carpa número 2, en kilómetro 25,14, en 132 metros de altitud. Ahora aquí en kilómetro 25, correctamente kilómetro 25,140 desde Caldera, Carpa 2 se llama la estación y en realidad sorprendentemente grande. Aquí, claro, nadie salió o entró el tren como pasajero, eran netamente estaciones técnicas aquí en pleno desierto. Tiene una altura de 132,1 metros, ¿no? Tenía 60 metros de desvíos que se ve un poco allá. Se nota ahí todavía el terraplén original, grande, no como en el Valle Copiapó, donde vemos después el terraplén más moderno por los aluviones. Aquí está todavía el terraplén grande, el original. Tenía suficiente espacio para los camineros, ¿no? La gente que revisaron las vías, tuvieron que pernoctar, ¿no? Que revisaron la línea. Antes tenían un telégrafo aquí al lado, ¿no? Por un par de años atrás hasta estaba ahí. Y claro, sorprendentemente aquí hay muchos escombros, muchos restos todavía. Fierros acá, ¿no? Algo redondo, capaz la base del agua, torre de agua, ¿no? La estación Carpa 2 se ubica en el kilómetro 25,140 a 132,3 metros de altitud. En el lugar aún se pueden reconocer alrededor de 8 estructuras principales, correspondientes a edificaciones asociadas a la estación, además de unas 7 estructuras menores de planta circular, dispersas en el área. La superficie intervenida alcanza aproximadamente 70 por 40 metros,
En todo el sector se encuentran restos materiales como cerámicas, fierros y ladrillos, entre otros. Según el informe de accionistas de 1881, estas estructuras correspondían a viviendas para los camineros. Carpa 2 contaba con 61 metros de desvíos y ramales. Las estadísticas confirman su carácter técnico-operativo. En 1894 el movimiento de carga alcanzó apenas 656 kilogramos. La sexta parada, plena planicie litoral en kilómetro 32, en 135 metros de altitud. Bien, aquí estoy, algunos 5 kilómetros al norte de María Isabel, más o menos, la antigua línea férrea Caldera Copiapó. Un desastre, ya se ve, un desastre aquí en pleno desierto. Una línea bien llamativa, bien cotizada. Y bueno, y ahora se ve así. La séptima parada, el inicio a la entrada al Valle del Río Copiapó, en kilómetro 34,2, en 143 metros de altitud. Ahí estamos donde comienza la bajada del ferrocarril al Valle Río Copiapó, ¿no? Hay detrás mío un sector pero precioso para hacer esta obra. Es bastante suave la bajada, donde lo realizaron este tramo de bajada. Y claro, es una obra maestra ingenieril, ¿no? Miles veces una mejor solución como hoy hace la Panamericana. Y ahí abajo está María Isabel. La octava parada, los fósiles de Burmeister y Filippi, en kilómetro 35,1, en 139 metros de altitud. Ahí están las evidencias, ¿no? Ahí sí algo marino. Entonces, ahí abajo más. Y entonces eso era la observación de Filippi, de Burmeister, de Treutler, ¿no? La presencia de estratos marinos y la conclusión correcta de alzamiento tectónico. Novena parada, la estación Monte Amargo, en kilómetro 40,920, en 137,2 metros de altitud. Monte Amargo muestra la tristeza de todo acá. Yo tengo fotos, no sé, 2004, 2012, por esa época. Todavía los cambios de vías, las líneas estaban bien reconocibles, están puestos, ¿no? Bueno, la estación era ya en ruinas, ¿no? Eso decía, pero ojo, eso es un monumento nacional. Eso es una cosa que realmente tenía impacto hacia todo el mundo, ¿no? Y tiene relación con los depósitos en Chañací, con Puquios, con Copiapó. La historia es la memoria de todos nosotros, ¿no? Eso sí hay que decir, y no corresponde para nada dejarlo en este estado. Ojalá en un momento se cambie. Todavía no es tarde, pero bastante tarde sí, pero sí puede. Parada número 10, estación Chañarcito, en kilómetro 47, en 170 metros de altitud. Casi no se quedó nada. Es una lástima, realmente una lástima. Aquí la estación. Parada número 11, Piedra Colgada, en kilómetro 63,29, en 254 metros de altitud.
la estación de Piedra Colgada era una instalación menor, con 579 metros de desvíos. Contaba además con una planta de destilación de agua con capacidad de 8.000 litros diarios. En 1881 embarcaron aquí 451 pasajeros, cifra que aumentó a 629 en 1894. Parada número 12, dentro del Valle Río Copiapó, kilómetro 66, en 280 metros de altitud. Estamos aquí entre Piedra Colgada y Toledo, en la línea férrea de Caldera Copiapó. Y bueno, como se ve acá detrás mío, la línea todavía está más o menos intacto. Difícil, y sabemos, es claro la situación climática acá, los aluviones. Estamos ahí en pleno Valle Copiapó y sabemos en una frecuencia, dejamos 20 años, existen ahí eventos meteorológicos que nos dan realmente problemas con este sector, fuertes problemas. Y así también pasó con esta línea, varias veces se interrumpió, se cortó. Parada número 13, Empalme Cerro Imán, y el ramal a la mina Cerro Imán en kilómetro 68,0 y en 294 metros de altitud. Aquí donde la antigua, la histórica Empalme a Cerro Imán, hoy día en este momento no se ve casi nada, bueno, un desvío todavía, ¿no? Y el resto ya desapareció. Antiguamente había una base de, bueno, casi un andén de carga, descarga aquí visible, y por supuesto la línea como cruzó la Panamericana, pero bueno. Parada 14, Estación Toledo y daños del aluvión de 2015 y 2017, kilómetro 72. Bien, aquí estoy en el sector Toledo, Angostura, donde obviamente la línea férrea tiene un cierto problema morfológico, es decir, aquí el Valle Copiapó está pero extremadamente estrecho y sí, claro, aquí siempre vamos a tener problemas, ¿no? Todavía se ve eso detrás mío de los aluviones del año 2015, 2017, aquí la línea está simplemente cortada todavía, ¿no? Parada 15 en el valle cerca de Bodega, en kilómetro 72,8. Bien, ahí en el sector Bodega y ya entrando a Copiapó por la línea, bueno, ya está diferente, la doble vía, fotos antiguos se ve como era original, paralelo de la Panamericana, de la actual Panamericana, también que indica que este tramo de la Panamericana más joven, antes la Panamericana pasó por Paipote y Carrera Pinto, Inca de Oro, y eso era solamente el camino a Caldera, ¿no? O a Piedra Colgada, pavimentado nomás, ¿no? En los años 60. Parada 16 en kilómetro 77,9, algo histórico se quedó. Y como se describen realmente son los rieles antiguos que se usaban y hasta hoy sirven. Eso sí es particular. Parada 17, La Chimba, la entrada al sector poblado de Copiapó en kilómetro 79,6. Ahí, claro, el famoso cruce de la antigua línea Caldera Copiapó por la Panamericana. Siempre existió, por si acaso, antes era completamente diferente, y antes la Panamericana o la entrada norte de Copiapó entró por Juan Martínez, ¿no? Pero ya está completamente rediseñado varias veces, por si acaso.
estación de Copiapó, kilómetro 80,7. Resumiendo este viaje, me queda un sabor amargo, cargado de tristeza. Estamos hablando de una obra ingenieril de enorme relevancia para Atacama, para Chile e incluso con impacto a nivel global, a la primera línea férrea del país. ¿Y cómo se presenta hoy? Destruida, sin rieles, sin tráfico, sin memoria visible. Ni siquiera existen puntos de información, mucho menos un recorrido patrimonial o una puesta en valor acorde de su historia. Una obra de esa magnitud, una verdadera obra maestra, merece otro destino, otro trato en el ámbito patrimonial. Al menos así lo veo yo. Bueno, ustedes mismos podrían opinar abajo en los comentarios.